realmente está aquí. Y mi deseo es que este tiempo de palabra también sea un tiempo en el que podamos decir, el Señor hoy me ha hablado. El Señor hoy ha estado en medio nuestro. Amén. Bueno, pues como sabéis, le doy un título a cada reflexión que comparto con vosotros, así que los de multimedia me ayudan. ¿Qué pone? La palabra pastoral de este año es transformación, transformados. La transformación de la que estamos hablando es sinónimo de crecimiento. Si hay transformación es porque crecemos. Así como la oruga, que hemos usado el símbolo de la mariposa, ¿verdad? Así como la oruga se convierte en mariposa, la semilla se convierte en planta, el niño se convierte en adulto. Así cada creyente que nace en la fe, por medio de su renovación interior, se convierte en un hombre, una mujer adulta, adulto. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado lo ha hecho con el propósito de que crezca, ¿sí o no? De que crezca y dé fruto. Ahora, al respecto de esto, el Señor nos dice algo, podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, unas palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos. Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea que puede que haya pámpanos que no lleven fruto, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea que hay un propósito en el nuevo nacimiento. Hay un propósito en el nuevo nacimiento espiritual, ese día en el que nacemos de nuevo. Ese día en el que el Señor Jesús quiere darnos salvación, nacemos cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, nacemos de nuevo. Y hay un propósito detrás de ese nuevo nacimiento. No hemos sido salvados y perdonados para quedarnos niños espirituales, sino para crecer. ¿Sí o no? Dar fruto. Dios quiere que crezcamos, que demos fruto y que nos multipliquemos. La transformación lleva al crecimiento y el crecimiento lleva al fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto lo he dividido en tres partes, recordando que la transformación es crecimiento. Ahora, el crecimiento, primer punto, el crecimiento es una decisión. El crecimiento espiritual es un trabajo en conjunto entre el creyente y el Señor. Esa transformación de la que nos habla ese versículo que yo leo muchísimo, 2 Corintios 3:18, nos dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto es el resultado de una decisión, al que le ha seguido una acción y que ha provocado un efecto. Así que nos vamos a quedar con esas tres cosas: decisión, acción y efecto. Todo empieza por una decisión a la que le ha seguido una acción y que ha provocado un efecto. ¿Estáis conmigo? Decisión es personal. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede decidir por mí. Ni mi marido, ni mis hijos, ni mis padres. Es decisión de cada creyente querer crecer. Nadie puede hacer que tú crezcas. Es tu trabajo con el Señor. Y nadie tampoco va a tener ni mérito ni culpa por tus propias decisiones y tu poco crecimiento, ¿sí o no? La vida está hecha de decisiones, hermanos. Hoy tú y yo somos el fruto de decisiones que hemos tomado en el pasado. Y el mañana se construye con las decisiones que tomaremos hoy y a lo largo del camino. Decisiones. ¿De qué decisiones nos quiere hablar el Señor que nos lleven a ese crecimiento? Decidir mirar a Dios.
Hemos leído de que nos vamos delante de ese espejo, ¿verdad? Porque vemos ese reflejo y venimos transformados. Decidir mirar a Cristo, acercarnos a ese espejo, su palabra, mirarla fijamente, meditarla hasta encontrar la mirada de Cristo, su imagen, su forma de ser y de pensar. Entonces, cuando decidimos abrir el corazón, porque no es suficiente solo con mirar a Cristo, no es suficiente solo con leer la palabra, ¿verdad? Necesito abrir el corazón. Tengo que decidir abrir el corazón. ¿Y qué significa abrir el corazón? Abrir el corazón no significa simplemente que un día decido aceptar a Cristo en mi vida. Abrir el corazón significa decidir ser corregido, decidir abandonar el viejo hombre para ser transformado en el nuevo. Tomar, escúchame bien, la determinación en el corazón de crecer. Tomar la determinación en el corazón de cambiar, de ser transformado, de ser sanado, de ser renovado, de ser transformado por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fijaos, dice 1 Corintios 7:37. El que está firme en su corazón es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón algo que quiere hacer. Y resuelto significa decidir algo, tener un propósito firme de hacer algo. O sea que estamos hablando de una decisión que sale del interior y es una determinación. Me determino a hacer esto, me determino a crecer, me determino a ser sanado, porque si no hay una decisión, seguiré en mis heridas, seguiré en mis pecados, seguiré en mi pasado, buscaré culpables a mi alrededor por lo que me ha pasado, por lo que soy, por lo que no soy, porque no hay una decisión en mi interior en querer ser transformado por el Señor, porque si el Señor tiene poder para hacerlo, ¿sí o no? Así que a la decisión hemos dicho que tiene que seguir una acción. A la decisión, si no le sigue una acción, solo se quedará en una buena intención, pero que nunca tuvo la fuerza de sacarnos de nuestra condición, de nuestro estado de mediocridad, de nuestro estado de enfermedad, de la comodidad, de la superficialidad, de la carnalidad, de nuestro pasado, de nuestro pecado, de nuestras heridas y de nuestro infantilismo. Dice la Biblia en Santiago 2:17 que la fe sin obra es muerta. La fe, ese creer a Dios, si no la llevamos a la acción, no producirá vida. No producirá vida. Ni en nosotros, ni en nuestro entorno. Hay cristianos, hermanos, lo digo porque hay cristianos que nacen de nuevo, que experimentan el nuevo nacimiento, experimentan lo que es empezar una nueva vida en Cristo, pero siguen siendo niños toda su vida. Siguen siendo bebés, solo quieren recibir, 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 que les ayuden, sin nunca dar, sin crecer, sin nunca llegar a servir, sin cambiar, sin dejar de pensar en sí mismo, sin ser capaces de pensar en el otro, en la necesidad de otros, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Porque también nuestro crecimiento va a significar que no solo pensamos en el otro aquí dentro, sino que también tenemos valor para pensar en el otro ahí fuera. Así como hay hombres y mujeres que son adultos de 40, 50 años, pero son niños en su alma. Niños en un cuerpo de hombre, porque su alma no ha avanzado, no ha sido sanada, no ha crecido. Y esta sociedad cada día más infantiliza a los hombres, a las mujeres, a la juventud. Pero esta no es la voluntad de Dios. La visión de Dios del hombre y de la mujer y la visión de Dios de la familia, su voluntad es que sea una iglesia que avanza y que crece. Amén. Y que se multiplique. Es tiempo de crecer,
Dile a la persona que está a tu lado, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Ahora hay una clave que ha dado Jesús y que leemos en Juan capítulo 15. Dijo, permaneced en mí. Porque el pámpano no puede llevar fruto sin mí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí. Y permanecer significa mantenerse, eso dice el diccionario. Mantenerse sin mutuación en un mismo lugar. Estar en algún sitio durante... Me voy a parar porque hay una distracción esta mañana impresionante. Yo no puedo, me distraigo yo sola. Permanecer, el diccionario nos dice, mantenerse sin mutuación en un mismo lugar, estar en algún sitio durante cierto tiempo. Permanecer está significando que para crecer, para ser transformados, para ser sanados, para ser cambiados, hay que permanecer en las manos del alfarero. He escuchado muy pocos amén. Hemos cantado en el medio del desierto, yo danzo, 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 danzo. Pero cuando pasamos por ese proceso, ¿danzamos o lloramos? Cuando pasamos por los procesos, ¿nos quejamos o tenemos siempre la misma fe? Cuando estamos por esos tratos, ¿qué hacemos? ¿Perdemos la fe, dudamos o decidimos alabar a Dios y creer en Él? Porque la realidad es que aquí dentro, aunque vengamos con problemas y carga, estamos todos juntos, danzamos y cantamos, pero cuando vamos en nuestras casas salen nuestras miserias, salen nuestras sombras, salen nuestras debilidades. Y es ahí donde hay que tomar la decisión de permanecer en medio de los tratos, en las manos del alfarero, porque el crecimiento en ocasiones duele. Los niños cuando crecen y dan un estirón, duele. Les duelen los huesos. Duele crecer. La herida sangra porque el Señor va a tocar justo donde no nos gusta. Pero si le hemos dicho, estoy determinada en ser sanada, va a tocar la herida. Porque lo que quiere es sanarle, que solo quede una cicatriz, que te recuerde lo que ha hecho Cristo en ti. No te va a recordar tu pasado ni tu pecado, te va a recordar la gracia de Dios. Su misericordia, su poder, su bondad y su sanidad en tu vida. El Señor nos ayuda, pero hace falta nuestra persistencia, la decisión de quedarnos al lado del Señor, nuestra constancia. El Señor nos ayuda, el Señor te ayuda, pero es tu decisión. Permanecer en sus manos es tu esfuerzo, no puede ser el esfuerzo de otro. Cada día de permanecer firme. Y esto obviamente va a tener un efecto. Acción, determinación, acción, efecto. Esto va a tener un efecto en tu vida. Va a tener un efecto en tu familia. El Señor hará su obra de limpieza, amén. El Señor hará su obra de sanidad. El Señor hará su obra de transformación, de renovación, y el resultado será un cambio en tu vida. Un cambio en nuestra vida espiritual, un cambio en el carácter, un cambio en el corazón, un cambio en los deseos, un cambio en la manera de pensar, en las motivaciones, un cambio en nuestras actitudes, un cambio en la visión, un cambio en la mentalidad, un cambio en la manera de amar, un cambio en las prioridades, un cambio de paradigmas, un cambio de vida. Porque cuando el Señor transforma a alguien, ese alguien cambia. Ya no vuelve a ser la misma persona. Entonces, si nos decidimos querer crecer, habrá fruto en nuestra vida. Y este es el segundo punto que quiero tratar con vosotros en esta mañana, que el crecimiento trae fruto. Todo lo que haces en el Señor no es en vano.
todo esfuerzo, toda decisión, toda renuncia, toda perseverancia no es en vano en el reino de Dios. Todo esfuerzo por crecer traerá fruto. Amén. Jesús dijo que el que estaba llevando fruto, ¿qué hacía? El que lleva fruto, ¿qué dijo? Lo limpiará para que dé más fruto. O sea que quien cambia y hace su parte para ser transformado por el Señor, dará fruto. Y más fruto. Y más fruto porque permanece en la forja y en mano del alfarero mientras lo limpia. Y entonces dará más fruto de justicia, de santidad, de rectitud, de obediencia, de santificación, de buenas obras, fruto de fe, fruto de espiritualidad, fruto de madurez, de salvación para otros. ¿Cuántos dicen amén? Se manifestarán los dones en tu vida. Descubrirás el ministerio que el Señor ha puesto, la carga, el llamado, los deseos, y habrá salvación en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en la ciudad donde tú vives. Esto es lo que hace el Señor. Si nosotros decidimos ponernos en sus manos y crecer. Ahora, para crecer, tienes que menguar. Nos vamos a recordar este principio. Para crecer, tienes que menguar. Porque no se trata de crecer tú o yo. Se trata de que crece Él. Crece más de su presencia en ti y en mí. Es más de conocimiento de Dios en ti y en mí. Es más conocimiento de su palabra, es más aplicación de su palabra, es más sabiduría de Dios. Entonces menguo yo, mengua mi carne, mengua mi naturaleza, menguan los deseos míos personales, menguan mi razonamiento, menguan mis excusas, menguan mis debilidades, y se levanta la fortaleza de Dios, se levanta su presencia, su poder, su palabra trae vida y lleva fruto. Crecer nos fortalece, hermanos. Crecer nos fortalece. Cuanto más crezcamos, más peso podemos llevar, ¿verdad? Un niño pues va creciendo y ya pues se convierte en un hombre, puede llevar pesos más grandes, objetos con más peso, pues lo mismo. También llevarás más peso, pero esa responsabilidad también será un privilegio de parte de Dios en poder servirle en su obra. Crecer nos fortalece, trae gozo a nuestra vida, crece la sabiduría de Dios. Y entonces esto significa que si Dios crece en ti, también serás más capaz de tomar las decisiones correctas en tu vida. Y eso te permitirá construir ese futuro en las manos de Dios. Y tener relaciones sanas. Porque muchas de las fallas que tenemos son en las relaciones con los demás. Ahí es cuando sale, de todo. Yo estoy bien hasta que no salgo de casa. Yo estoy bien hasta que no me encuentro en el trabajo con personas, hasta que no me encuentro en la iglesia con fulanito, hasta que no voy al bar y no veo a la señora de la panificadora. No. La vida está hecha de personas, el mundo. Tenemos relaciones, somos seres relacionales. Y el Señor quiere que crezcamos en la manera en la que nos relacionamos con los demás, con los miembros de nuestra familia, con los miembros de la iglesia, con la gente que nos rodea. ¿Y sabéis qué? Cuando un niño de repente crece y no lo ves después de 2 o 3 años, un primo, un sobrino tuyo lo ve y dice, wow, ¿cómo has cambiado? ¿Sí? Dice, si es que me llegabas aquí y ahora me sacas una cabeza, ¿os ha pasado? Pues ¿sabes qué te digo? Que si creces, todos lo van a ver. El crecimiento es visible. Todos van a ver si tú has crecido. Todos van a ver si tú tienes más de Dios en tu vida. Un árbol que da fruto, sus frutos se ven. Un niño que crece se ve. Y un hombre, una mujer de Dios que crece en el Señor también se verá. Su fruto será visible. Ahora, no puedes dar lo que no tienes. Pero sí, lo que tendrás de Dios saldrá de forma natural. Porque somos instrumentos en sus manos, que si nos dejamos usar, Él fluirá a través de nuestra vida para bendición de otros. Dice la palabra que habrá quien dará fruto al 30%, quien lo dará al 60%,
y que los dará al 100%. Lo vemos en la parábola de los talentos también. No es que el Señor quiere que uno dé más fruto y uno dé menos. La clave no está en eso, porque el Señor da un potencial de crecimiento en cada persona. Va a depender de tu compromiso, va a depender de tu servicio, va a depender de tu fidelidad, va a depender de tu obediencia. El fruto va a depender de ti y de mí, de cuánto decidamos permanecer en medio de la forja para ser limpiados y dar más fruto. Y el nivel de crecimiento en cada uno de nosotros es el resultado de su entrega a Dios. De cuánto has entregado de tu propio corazón, de tu propia vida. Y el crecimiento lleva a un cambio. Ahora, si vemos, ¿habéis leído la epístola a los Corintios? ¿Alguien lo ha leído? ¡Qué iglesia más preciosa! Dice que tenían todos los dones. Carismática. Tenían todos los dones espirituales, donde sabiduría, donde fe, donde milagro, donde de lengua, donde todo lo tenían. Pero, ¿qué le pasaba a los corintios, hermanos? Dice que eran niños, le tenían que hablar como bebés. Todavía buscaban la leche. Una iglesia con tantos dones, con su biberón. ¿Os imagináis vosotros a Olivia tomando un biberón ahora? O a Luis. Levántate, Luis. Levántate, mira, Luis, grandote, fuerte. ¿Os lo imagináis con un biberón o con un chuletón delante? O una arepa que tanto le gusta a él. No, biberón. Se va a quedar con hambre. Se va a quedar con hambre. Y entonces buscará saciar esa hambre de todas las maneras porque quiere el biberón. Pero necesita carne. Pues eso es lo que le pasa a los creyentes que no quieren crecer. Los corintios recibieron todos los dones, pero se pararon en las primeras manifestaciones. Se pararon en recibir los dones, pero no hubo cambio en sus vidas. No hubo cambio en su carácter, no hubo un crecimiento espiritual, porque el crecimiento no se mide por los muchos dones que tengamos o los servicios que hagamos. El crecimiento empieza en nuestro corazón y se reflejará en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Un carácter transformado por el Señor es lo que sostiene el llamado. Es lo que permite que el don, cuando viene ejercitado, bendiga y no haga daño, ni no haga subir el ego. Ese no es el fin del don. El don es dado, y todos los dones y los ministerios, para la edificación del cuerpo. Pero queremos el biberón muchas veces, queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Queremos que nos aconsejen lo que nuestro corazón quiere. Y sabes qué te digo, hermano, hermana, la palabra tiene que confrontar. Lo repito, la palabra predicada tiene que confrontar. Porque si no confronta, no incomoda, no va a traer ningún cambio. Por eso hay personas, lo repito, que conocen la escritura de piapa, pero su vida no es cambiada. Inclusive pueden ser ateos, que conocen la escritura, leen la Biblia, leen el Corán, leen no sé qué, pero no hay cambios en sus vidas. Sin embargo, el que quiere ser transformado, deja que la palabra de Dios se haga carne, los confronte. Esto no me gusta lo que me estás diciendo, Señor, pero sé que para mi bien, es para mi bien, porque todos los planes y los pensamientos de Dios son para bien. Para sacarnos de nuestra zona de confort, para romper esquemas humanos, para derribar razonamientos que se elevan por encima de la verdad, para vencer nuestros temores, nuestras inseguridades, la pereza y darnos fuerzas y victoria en medio de las luchas. Por eso te quiero hacer una serie de preguntas en esta mañana, a la que no quiero que contestes en voz alta, pero sí en tu corazón. ¿Hace cuánto tiempo has creído en Jesús? ¿Más de un año? ¿Más de 5? ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Hace cuántos años te has bautizado en agua? ¿Hace un año? ¿Hace 5? ¿Hace 15? ¿Hace cuánto tiempo has sido bautizado del Espíritu Santo como primera manifestación con el hablar en lengua? ¿Hace un mes?
¿Hace un año? ¿Hace 5? ¿20? ¿Cuánto has cambiado en este tiempo? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has cambiado en tu carácter? En tu forma de ser, de relacionarte con los hermanos de la iglesia, con tu familia, con tu marido, con tu mujer. ¿O sigues siendo el mismo, la misma? ¿Cuánto has crecido en cuanto al evangelizar? A predicar de Cristo a las personas. ¿Has crecido? ¿O sigues viviendo como un latante que quiere el biberón y que le predica el pastor o la pastora al inconverso? ¿Cuánto has crecido en cuanto al conocimiento de la palabra? ¿Todavía luchas con leer y orar la Biblia todos los días? Después de un año, 5, 10 en el Evangelio. ¿Cuánto has crecido en el servicio, en el amor? ¿Sigues con las tonterías con las personas? ¿O has madurado y eres capaz de amar, de perdonar, de ser maduro en el trato con la gente, con la iglesia? Porque, hermanos, no somos espirituales en la iglesia durante los cultos. Porque nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos iglesia. Tú no vas a la iglesia, tú eres iglesia. Eres iglesia aquí, eres iglesia en tu casa, eres iglesia en el trabajo, eres iglesia en el hospital, eres iglesia en la calle. Somos iglesia. Y si estás creciendo, se tiene que manifestar ese cambio real, visible. Todo el mundo lo tiene que ver. Y como cuando un árbol tiene su fruto, que la gente va y se acerca, que si es tu árbol te lo comes, si no lo robas. Pasas por y dices, ay, total, se va a caer, ay, voy a cogerme una naranjita. Es broma. Pero ¿a quién no le ha pasado de coger unas moras mientras está paseando? Todo el mundo pasa al lado de esa planta y come de ese fruto. Pues si tú estás lleno de Dios y das fruto, todo lo que pasa cerca tuyo, tienen que comer. Tienen que comer y encontrar algo que otros no tienen, porque el crecimiento se ve en tu vida diaria, en cada pequeño detalle. Y esto nos lleva al tercer punto. No menos importante, porque creo que es el más importante, es donde quería llegar. El más importante porque es donde queremos llegar como iglesia. El crecimiento de la iglesia es un trabajo en equipo. El crecimiento es un trabajo en equipo. Y vamos a pensar en un crecimiento de iglesia. Todos queremos que la iglesia crezca, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? El crecimiento de la iglesia es un trabajo en equipo. Para ello vamos a leer el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11, del 11 al 16, nos dice, y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que significa maduro, obediente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, escuchad hermanos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Hemos escuchado? El crecimiento de la iglesia
Es un trabajo de equipo. El crecimiento personal llevará a un crecimiento familiar y congregacional. El fruto de uno será el crecimiento para otros. Y este es el último fin de nuestro propio deseo de crecer, bendecir a otros. Quiero ser cada día más como Cristo, agradarle y también dar fruto para bendecir a otros. Adorar a Dios y cumplir nuestra función como iglesia. Extender el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el verdadero crecimiento en Dios busca como fruto la bendición de otros. Porque se basa sobre la ley del amor. Y el amor, el ejemplo de amor que nos ha dejado Cristo, es un ejemplo de amor que se da, que se entrega, que renuncia, que es capaz de perder para que otro gane, que es capaz de morir a sí mismo para que otro encuentre la vida. ¿Cuántas veces piensas en bendecir a otros en lo que haces, en lo que dices, en lo que oras o en lo que sueñas con el Señor? ¿Qué porcentaje está la gente en todo lo que tú le presentas al Señor? Porque Jesús dijo, y leemos en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Y esa iglesia eres tú y soy yo, que se sigue edificando por todo el mundo. Porque Él está extendiendo su iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia diseñada para crecer, para avanzar. Esa es la visión de Dios. Ahora, si quieres que la iglesia crezca, si quieres que la iglesia de Burlada crezca, tú eres el primero y la primera que tiene que decidir crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la iglesia no es parte de tu vida. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la vida de la iglesia. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es una parte importante dentro del cuerpo de Cristo para que tenga su correcto funcionamiento. La iglesia crecerá si cada miembro crece. El crecimiento de una iglesia va a depender del crecimiento de cada individuo que la compone, de su desarrollo personal, espiritual, ministerial, de su compromiso, de su servicio a Dios. Piensa en un instante. ¿Cómo sería la iglesia si todos viniéramos todos los domingos al culto? Todos los que he conocido en este año desde que he venido. Tendríamos que tener por lo menos 3 cultos los domingos. ¿Cómo sería la iglesia si todos fuéramos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sería la iglesia si cada uno llevara una sola persona a Cristo cada año? ¿Cómo sería la iglesia si todos diéramos nuestros diezmos? Y el diezmo es la 10ª parte de nuestro salario, no el 50%. Y no son ofrendas tampoco. Y a veces las iglesias no crecen porque tampoco hay recursos. ¿Cómo sería la iglesia si todos nos comprometiéramos a hablar de Cristo a las personas? ¿Cómo sería la iglesia si cada uno pudiera saber cuál es su don y ejercitarlo? ¿Qué pasaría? ¿Os imagináis la iglesia de Burlada así? Pues esta es la visión de Dios. Y llegar a eso va a depender de ti y de mí. Porque hemos leído que los ministerios solos no pueden edificar la iglesia. Los ministerios, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, no pueden edificar la iglesia solos. Los pastores están para enseñar, para velar, para acompañar, pero están sobre todo para enseñar al cuerpo a crecer, para llevarlos a crecer, para llevarlos a un crecimiento, para que todos adultos maduros podamos trabajar y servir al Señor para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo hemos leído, todo el cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Me encanta pensar en esos hermanos que son coyunturas, ni se ven, pero se dedican en sembrar paz, reconciliación,
en ayudar, en orar silenciosamente, en preguntar a alguien qué te ha pasado, en extender sus manos para ayudar a escondida. Las coyunturas que mantienen la unidad. Según la actividad propia de cada miembro, entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia no se edifica por estrategias humanas. La iglesia no se edifica con grandes planes, ni con mucho dinero, es que no es eso. La iglesia se edifica en amor. Y cuando crecemos en amor, todo lo demás saldrá natural. Es el trabajo de cada uno. Porque si esperamos, si la dependencia de la iglesia está en un hombre, en una mujer, cuando hemos dicho y hemos cantado que nuestra fuente de vida, le dijo ante el pastor, es el Señor. ¿Es el Señor tu fuente de vida? Porque cuando dependemos de que otro ore por mí, de que otro me solucione los problemas, de que otro me ayude, de que otro decida por mí, porque no sabemos discernir entre el bien y el mal. No sabemos tomar decisiones porque no conocemos la palabra, porque no oramos. Y es más fácil que lo haga otros. Pero ¿sabéis qué pasa? Que así no crecemos. Y solo habrá un rebaño de ovejas gordas que solo piensan en comer y quedarse tranquilos en su prado. Amplía tu visión de la iglesia. Con esos 3 subpuntos termino. Amplía tu visión de la iglesia, de los ministerios y del mundo. Amplía tu visión de la iglesia, porque la iglesia no es una organización humana liderada por un hombre, una mujer. Es un organismo vivo compuesto por muchos miembros donde cada uno tiene su función. No es un lugar físico. No se limita en actividades semanales. La iglesia es un estilo de vida comunitaria. Amén. La iglesia es un núcleo familiar. La iglesia es un grupo de discípulos que unidos buscamos agradar a Dios y servirle. Los ministerios, como dijimos, nuestra fuente de vida es Cristo. Los ministerios estamos para enseñar, para ayudar a que cada uno descubra su don, su talento, y todos individualmente y como congregación dependemos del Señor. Y lo digo porque hay creyentes que no leen, hay creyentes que no oran, hay creyentes que no saben tomar decisiones, viven vidas desordenadas, cuya vida se limita solo a escuchar lo que otro ha leído, otro ha aprendido u otro le aconseja. La función de los ministerios es hacer que todos crezcamos y aprendamos a buscar a Dios, a escuchar su voz y a poner nuestra vida al servicio del Señor. Amén. Amén. Y amplía tu visión del mundo. El mundo, la humanidad, el mundo como humanidad necesita ser alcanzado por hombres y mujeres maduros, firmes espiritualmente, movidos por el amor de Dios y la pasión por las almas perdidas. El mundo no es un lugar que hay que evitar, no es un lugar del cual hay que huir. Es una sociedad que necesita ser alumbrada e influenciada por los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo digo porque el crecimiento de la iglesia también va a depender del nivel de influencia que la iglesia tenga en su entorno. Y esto es trabajo de todos. ¿Hace cuánto tiempo que no le hablas del Señor a alguien? ¿Hace cuánto tiempo que no oras por alguien inconverso? ¿Hace cuánto tiempo que no compartes con alguien el plan de salvación? Porque sabes, si vives así, aunque estés sirviendo, aunque te estés congregando, ¿sabes qué pasa con tu vida? Eres estéril. No estás dando a luz hijos. Y este no es el plan de Dios. Nos ha creado y nos ha dicho multiplicaos y transmitir la vida. Así que el crecimiento de la iglesia en todas sus facetas es trabajo de todos. El Señor dijo que iba a edificar su iglesia. Su iglesia eres tú y soy yo. Es tiempo de crecer. Es tiempo de cambios. Es tiempo de crecimiento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes. Y te invito a presentarte delante.